Y llegamos a el capítulo 5 de nuestra serie, Noticias de Adviento. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, mandándoles un gran saludo, un gran abrazo de parte nuestra y deseando que nuestro Señor y Dios esté con ustedes allí, su presencia, su calor, su gozo. El día de hoy arrancamos entonces nuestro capítulo número 5, que se conecta un poquito con el capítulo número 4, en cuanto a conocer a Dios, en cuanto a su palabra. Entendíamos que una manera para conocer a Dios es por medio de su palabra, como lo hablábamos en el capítulo 4. Bueno, este capítulo habla de conocer a Dios y vamos obviamente a hacer énfasis en esto, que tiene que ver con su palabra. Pero aquí vamos a arrancar con nuestra cita base. La cita base está en Juan capítulo 14, versículos 8 al 11. Y están allí los discípulos reunidos junto con Jesús, y Felipe le dice algo al Señor. Dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Esas son preguntas que hacían los discípulos que quizás hoy en día para nosotros, quizás los que conocemos o tenemos una relación con Dios, de buscarlo a diario, de orar, de entrar en la profundidad de su palabra, pues decimos: pues es elemental, ahí está en su palabra, y le conocemos y tenemos una relación con Dios. Pero para los discípulos quizás había muchas cosas difíciles, que quizás para nosotros en ocasiones pueda ser como que, oiga, esas preguntas que hacían. Pero en ese tiempo tenían que ser difíciles. A veces es normal hacer preguntas que quizás nos parezcan muy elementales, pero que de fondo, pues, quizás trasciendan. Son preguntas que incluso muchas veces no son fáciles de contestar. Los niños son expertos en hacer esas preguntas. Uno de esos ejemplos para nosotros que somos profesores aquí. Y pues vemos que son plaguitas que no respetan estrato social. Pero es muy normal que los niños preguntan: ¿por qué existen los piojos? ¿Por qué tienen que existir? De hecho, nuestros hijos nos han dicho: pues Dios, ¿por qué creó los piojos? O sea, ¿para qué los creó? ¿Por qué los creó? Entonces son esas preguntas que uno dice, bueno, pues nos toca como buscar, alguna función tienen que tener, pero como que, y así hay muchas preguntas, ¿no? Hay preguntas que hacen los niños que son, pues preguntas que a veces parecen muy elementales, pero no son tan fáciles de contestar. Mi hija alguna vez nos hizo una pregunta y esa sí fue bastante dura de contestar y se relaciona completamente a este capítulo. Ella nos dijo un día: bueno, si Dios es Padre, ¿qué padre no deja que sus hijos lo vean? Cuando nos hizo esa pregunta, se la hizo a mi esposa. Y ella dijo: bueno, Dios, dame sabiduría para contestar. Y contestamos. Pero no fue fácil, solamente la sabiduría de Dios, con esas preguntas capciosas. Bueno, a los discípulos les pasaba algo similar. Ellos preguntaban constantemente. Y aquí entendemos que Felipe pues hacía una pregunta que quizás en ese momento no la entendían. Aquí hay que entender algo que trasciende, y es lo que pasaba con Moisés muchísimo tiempo atrás. Ahora, antes de tocar el versículo que nos muestra qué pasó con Moisés, vayamos a Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conociesen, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto.
está hablándoles Jesús acerca precisamente de esa pregunta, ¿no? O sea, acerca de eso. Ahí es lo que suscita la pregunta de Felipe. Después de esa expresión de Jesús donde Felipe dice, bueno, pero muéstranos al Padre. Entonces, te lo estoy diciendo, Felipe, o sea, si me conoces a mí, también conoces al Padre. Lo han visto en mí. Pero miremos qué pasaba entonces por allá tiempo atrás, mucho tiempo atrás con Moisés. Y allí vamos a entrar en Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Yo creo que este es un versículo que suscitaría en nosotros una pregunta muy sencilla. Dios, ¿por qué? ¿Por qué Moisés no te pudo ver? ¿Por qué esa respuesta? Pero es una pregunta que quizás para algunos sea como que, oiga, sí, ¿por qué? Pero este mismo devocional, este mismo capítulo 5, que se refiere a conocer a Dios, nos da la respuesta a esa pregunta. Pues porque tenía que ser sobre el Hijo, sobre Jesús, hacía parte del plan. Es esa noticia de Adviento. Estaba anunciado. Dios no podía adelantar su plan. Moisés sencillamente no podía ver lo que habríamos de ver en Jesucristo. No podíamos, entendiéndolo con lenguaje actual, Dios no podía hacer un spoiler con Moisés. No lo podía hacer. Necesitábamos entenderlo en Jesús para poder conocer al Padre por medio de Jesús, porque la gloria del Padre, esa misma que hoy vemos, porque Jesús caminó entre ellos, pero también camina entre nosotros, pues es la que podemos entender para lograr ver a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando hablamos de primogénito de toda la creación es importante entender que la palabra primogénito aquí no hace referencia a lo primero, porque Jesús no fue creado antes de la creación. Jesús es eterno. Recordemos por allí en el capítulo 4, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, donde decía, Él es príncipe de paz, Padre eterno, Dios consejero. Es Dios. Es el anuncio del nacimiento de ese niño que había de venir. Es Dios eterno. Jesús es eterno. Y cuando entendemos aquí en Colosenses 1:15 acerca de la imagen del Dios invisible en Cristo Jesús, el primogénito de toda creación, es lo primero en autoridad. La primera autoridad de toda la creación es Jesús. Por lo tanto, Moisés no podía ver aún a Jesús porque el tiempo no se había cumplido. Era el anuncio de Jesús. Hoy podemos decir que vemos a Dios por medio de Jesús, pero necesitamos conocer a Jesús. Y la única manera de conocerlo es por medio de su palabra, por medio de entender cómo caminó y seguir sus pasos, para poder tener la fe de saber que Él está con nosotros, que Él habita en medio de nosotros. Así conocemos al Padre. Y el Padre
sí se muestra a sus hijos, se muestra por su palabra y se muestra más allá de su palabra también. Pero eso es un paso de fe, amados. Es un paso de fe. ¿Tienes esa fe? Solamente es conocerlo íntimamente. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, gracias por un mensaje tan claro acerca de conocerte a ti. Dios, gracias porque tú eres ese Padre amoroso y celestial. Permítenos acercarnos a ti en devoción. Permítenos acercarnos a ti en comunión. Enséñanos, Señor, por medio de tu palabra, cómo hacerlo. Porque solamente es por medio de tu palabra que te vemos, que te conocemos y que podemos acercarnos confiadamente como hijos. Pedirte, porque así lo dice tu palabra. Podemos pedirte como a nuestro papá y tú nos darás. Gracias, Señor, porque en esta Navidad entendemos que el pedir regalos, Señor, va más allá. Lo que realmente trasciende sobre nuestras vidas es ese regalo perfecto que nos has dado y se llama gracia, salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.